Estudiantes de noveno, ¿cómo están? Si bien es cierto, entonces ya trabajamos con el totalitarismo italiano y el totalitarismo español. Nos vamos a dar cuenta que el totalitarismo se va a basar en los métodos de persuasión. Es un elemento bastante importante porque cuando nosotros entendemos los métodos de persuasión nos vamos a dar cuenta de cómo la gente pudo empezar a creer este tipo de cosas. Y si ustedes se ponen a pensar, mucha gente en Alemania o todo el mundo en Alemania estaba apoyando en este momento a este dictador que era Adolfo Hitler. La gente empezaba a pensar que realmente él era el Führer que significa como tal líder. Y si nosotros vemos por qué la gente no se rebelaba, si el gobierno era tan cruel, pues porque a los alemanes de una u otra manera les iba bien, por el sistema de persuasión que manejaba Adolfo Hitler. Vamos a hablar ahora del totalitarismo japonés. Los japoneses, o hay un elemento muy interesante que tiene como base los totalitarismos. Los totalitarismos tienen una base de un pasado glorioso. En el caso español tuvimos los conquistadores españoles. En el caso italiano, a los soldados pretorianos. En el caso japonés, vamos a tener una serie de señores guerreros que usaban una katana para pelear y eran los señores samurái. Samuráis que durante toda la Edad Media, recuerden que Japón tuvo una Edad Media bastante larga, casi hasta el siglo XX, o sea, ese traspaso a la modernidad fue complejo, pero fue en el siglo XX, fue muy tardío, a pesar de que es una de las naciones más poderosas del planeta. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que los samuráis son guerreros de élite, son guerreros fuertes, son guerreros que usan un arma característica que es la katana, que es la espada más poderosa del planeta, ¿sí? Capaz de cortar acero. O sea, es una espada que puede lograr cortar otras espadas, el mejor acero japonés que hay en el planeta. Mm, Aparte de eso, son guerreros supremamente entrenados en el sigilo. Son guerreros que son rápidos, son guerreros muy mortíferos, pero son guerreros que tienen muchísimo honor, ¿sí? Y esto se va a ver representado en la Segunda Guerra Mundial, con los kamikaze que van a atacar después la bahía de Pearl Harbor, o cuando se empiezan a defender en Hiroshima, perdón, del ataque de los norteamericanos. Claro que después los norteamericanos pues les mandan su bomba nuclear. Entonces ese pasado glorioso de los guerreros samurái, que después se vuelve un cambio brutal porque samuráis se cambian y se vuelven grandes empresarios. Entonces los samuráis dejan de ser guerreros, se cortan sus colitas para volverse grandes empresarios, y es ahí donde nace la Toyota o el samurái Toyota, el samurái Mitsubishi, Suzuki, entre otros grandes personajes de la historia japonesa. Todo esto va a generar un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque Japón no es que tuviese esa posibilidad de abrirse como tal vez estaba pasando en Italia o como estaba pasando en España con los anarquistas o con otros movimientos que fuesen muy diferentes. No. En Japón siempre han dominado las familias de tipo imperial y han dominado las grandes culturas de tipo imperial. Y ese dominio de las culturas de tipo imperial fue la que dejó pues como tal las dinastías. Han habido grandes dinastías a lo largo de la historia del Japón, ¿no? Pero bueno, pongámonos entonces a pensar lo siguiente. Resulta que el caso japonés o el caso del totalitarismo japonés es bastante interesante, ya que lo que va a pasar es que estos guerreros no cayeron ni murieron, se volvieron industrializados, y que el pensamiento que inspiraba el señor Hirohito, que era el emperador japonés, era de que Japón va a ser una de las grandes potencias mundiales, y efectivamente tuvo razón hasta cierto punto, porque ahorita lo conocemos como uno de los tres tigres asiáticos, ¿no? En fin, eh, lo
Lo principal que hay que tener en cuenta con base en Japón y en el totalitarismo japonés es el amor que le tiene el pueblo al emperador Hirohito. Y ese amor va a ser representado con vínculos de lealtad, vínculos de coerción, pero es coerción persuasiva, es decir, la gente no le quiere fallar al emperador Hirohito. Y dado esto, entonces pues los convence, entran a la guerra mundial y de todas maneras es un fascismo, una base de fascismo, porque ya cuando ellos empiezan a entrar a este mundo de la modernización, de la industrialización, entre otras cosas, pues lo que estaba pegando o lo que estaba de moda era lo que estaba haciendo Hitler, que no tenía nada que ver con el comunismo y no tenía nada que ver con ningún otro tipo de elemento ruso, ¿no? Entonces, mis amigos del Pacífico, lo que pasa es que empiezan a generar una expansión gigantesca hacia todo el Pacífico, a tomar islas, pero recuerden que esas islas van a estar limitando después con los Estados Unidos. Después vamos a tener una gran batalla que se llama Midway, ¿no? Que es la batalla del Pacífico, una de las más grandes en la historia del planeta. Anyway. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que debemos tener en cuenta para empezar con la base del totalitarismo japonés? Primero, causas. Las causas del totalitarismo japonés. Primero, el amor que le tienen al emperador Hirohito, la transformación del pasado glorioso de samuráis a grandes empresarios y por último vamos a tener el hecho de la lealtad y el honor que se tienen hacia el mismo pueblo. Es decir, los japoneses aman ser japoneses y eso es muy importante. Consecuencias, pues vamos a tener una de las fuerzas armadas más poderosas del planeta porque los japoneses fueron muy poderosos. Estados Unidos casi no los puede vencer. Si no hubiese sido por la bomba atómica, la verdad la guerra no se hubiese ganado. Vamos a tener después un avance gigantesco en el territorio japonés, que es muy importante. Todo eso va a generar unas transformaciones y una serie de elementos que se van a conjugar al Japón de finales del siglo XX, pero que los vamos a ver pues después. Hay que tener en cuenta algo muy interesante, ¿no? Y es que Japón, aparte de ser muy industrializado, cuenta con eh, mafias o una de las mafias más poderosas del planeta, que es la Yakuza, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de elementos porque los Yakuza también vienen como de ese pasado o de ese pasado de los samuráis japoneses, ¿no? Y las cabezas de las triadas son o parten del hecho. De las triadas, no, perdón, de las cabezas de las Yakuza parten de lo que se conoce como los samurái. Bueno. Ahora vamos a tener en cuenta que se elabora la persuasión. Entonces les voy a explicar. Hay dos tipos de persuasión antes de entrar a Alemania. Porque en Alemania nos vamos a demorar hartísimo. Hoy solo vamos a trabajar Italia. Imagínense que imagínense que la persuasión se divide en dos. Está la persuasión de tipo pasiva, una persuasión suave, una persuasión de venga, hágame el favor, del criterio y todo este tipo de cosas. Y existe la persuasión coercitiva, que es obligar a la gente a la mala a hacer las cosas. Adolfo Hitler y todos los totalitarios, todos los fascistas usaban los dos tipos de persuasión. Primero se hacían pasar por gente muy noble, muy suave, y posterior dominaban completamente todo con puño de hierro. Hay que ver dos ejemplos interesantes. En uno vamos a encontrar, primero pues lo van a encontrar aquí en la descripción del video. Van a ver un comercial de Axe y es la típica persuasión comercial, que es la que va a aplicar después el primer ministro de comunicaciones alemán, y es intentar comunicar a todos los alemanes bajo un solo mensaje, y usted de tanto escuchar el mismo mensaje, usted le va a empezar a creer. Entonces eso es muy pasivo, eso es muy tranquilo. Otro tipo de persuasión era como hablaba Adolfo Hitler, como se ponía, como proyectaba su voz. Entonces eso también es pasivo y al mismo tiempo es muy fuerte. A pesar de que muchos pensaban que
Adolfo Hitler pues era un, ¿cómo decirlo? Era, era un dictador muy fuerte. Efectivamente, el tipo era muy caritativo y el tipo tenía muchos elementos que hoy en día son agradables a los pensamientos. Por ejemplo, el tipo era animalista, ¿sí? El tipo era supremamente consciente con el ambiente, a pesar de que pues la idea de la maldad de él era brutal. Y hay que tener en cuenta que eso gusta a la gente. El tipo era muy, muy amable con la gente joven que después se vino a convertir a las SS, que fueron soldados como tal. El tipo tiene una oratoria muy buena, es muy buen orador y eso también lo hace que se convierta pues de un modelo de persuasión pasiva o de persuasión básica, de convencimiento básico. Pero también podía hacerlo desde el punto de vista coercitivo. Coercionar es pegarle a alguien, obligarle a alguien a hacer algo, como lo repetí. Y, por ejemplo, pues él tenía sus campos de concentración en Italia también, en España, pues recuerden que Franco metía a la gente en el Estadio Santiago Bernabéu para matarlos, entre otras cosas. Entonces, cuando los gobiernos se vuelven totalitarios, porque también hay un totalitarismo de izquierda, que es el gobierno comunista ruso de la URSS, si nosotros nos ponemos a pensar, todo este elemento y toda esta mezcla de factores que se vinieron a presentar nos van a dar el caldo de cultivo para el gran momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy acabamos de ver pues ya el totalitarismo japonés y mi próximo video va a ser sobre el totalitarismo alemán, que se convierte en un fascismo y pues va a ser muy, muy gradual. Es un video que hay que preparar con mucho más tiempo porque lo que vamos a trabajar es solamente esta hora. Recuerden que el taller de totalitarismos es súper largo. Recordemos o recapitulemos en un minutico. Primero, totalitarismo japonés, emperador Hirohito, lo máximo. Aparte del emperador Hirohito, evolución de los samuráis, de guerreros a empresarios. Dos, armas con las que dominan, pues la espada katana. Aparte de eso, vienen de un elemento grave, sí, sí, porque nadie consideraba a los países asiáticos en las guerras mundiales. Entonces, como que, qué pereza, un chino, un japonés. Entonces eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que los chinos son aliados y los japoneses son del eje, ¿no? Ellos están peleando ahí por ese pedazo del Pacífico. Esa siempre ha sido la pelea. También tenemos un elemento muy importante para pues, resumir, y es que los japoneses salen de la Edad Media. Los japoneses salen de la Edad Media, pasan a la Edad Moderna en el siglo XX y tiene que ser un atropello brutal para que pasen, pero lo lograron hacer y consolidaron una de sus grandes economías. Entonces ya se dieron cuenta las consecuencias, es que es uno de los grandes tigres asiáticos y la economía japonesa es una de las más poderosas del planeta. Con base en eso, pues ya podemos empezar a hacer el taller o continuar con nuestro taller de totalitarismo. Que Dios los bendiga. Cuídense, chicos de noveno.